Introducción: escapar del yugo. Peter Lynch, gestor de fondos retirado, regresa para abordar una tendencia preocupante: la preferencia de la mayoría por los bonos sobre las acciones. A pesar de haber defendido antes la superioridad de las inversiones en acciones, observa una renuencia persistente a adoptar el mercado de valores. Durante la década de 1980, una de las más prósperas para las acciones, hubo un declive paradójico en la inversión de los hogares en acciones, cayendo de aproximadamente un 40% en los años 60 a un 25% en los 80 y más adelante a un 17% en los 90. Esta tendencia se mantuvo incluso mientras el Dow Jones se cuadruplicaba en valor, indicando un retiro generalizado de los inversores de las acciones. Además, la proporción de activos invertidos en fondos mutuos de renta variable disminuyó del 70% en 1980 al 43% en 1990. Lynch argumenta en contra de este alejamiento de las acciones, afirmando que invertir una parte de los activos en acciones es esencial para el crecimiento financiero. Reconoce la posibilidad de caídas del mercado a corto plazo, pero enfatiza la rentabilidad a largo plazo de las acciones a lo largo del siglo XX. El libro busca desmitificar la inversión en acciones, alentando a los lectores a abordarla con una mezcla de optimismo y realismo. Para guiar a los inversores, Lynch comparte su método, que perfeccionó durante su mandato en el Fondo Mellelen. El método implica identificar oportunidades de inversión prometedoras y analizarlas a fondo. Él ejemplifica este enfoque usando 21 acciones diversas, que abarcan categorías y grupos industriales principales como bancos, empresas cíclicas, compañías minoristas y de servicios públicos. El libro está estructurado para tratar diferentes tipos de empresas, con cada capítulo enfocado en una categoría específica. El capítulo 21, titulado La revisión semestral, describe el proceso de revisar regularmente la historia de cada empresa en una cartera. Lynch descarta cualquier noción de fórmulas mágicas o garantías en la inversión en acciones, pero afirma que comprender los factores que influyen en la rentabilidad de un negocio mejora las probabilidades de inversión. A lo largo del texto, Lynch enriquece a los lectores con sus principios de Peter, lecciones obtenidas de la experiencia y ofrecidas a precio de descuento. Reconoce que los precios de las acciones de las 21 empresas discutidas fluctuaron durante su investigación, lo que llevó a discrepancias ocasionales en sus ejemplos. Resumen del capítulo 1, El milagro de Santa Inés. En El milagro de Santa Inés, Peter Lynch expone una fascinante historia sobre cómo estudiantes de séptimo grado de la Escuela Santa Inés sorprendieron al mundo de las finanzas con su extraordinario éxito en la bolsa de valores. Este capítulo destaca la importancia de la simplicidad y la observación en la inversión. Los estudiantes, guiados por su maestra, la señora Morrissey, se embarcaron en un proyecto de inversión. Con un enfoque directo, eligieron acciones basándose en sus experiencias cotidianas y marcas conocidas. Se inclinaron por empresas como PepsiCo, por su familiaridad con productos como Pepsi-Cola y Pizza Hut, y por Walt Disney Company, dada su popularidad entre los jóvenes. También seleccionaron Nike y L. Aguirre, reflejando su conexión con el mundo de la moda juvenil y los deportes. La metodología de selección de los estudiantes era notablemente sencilla: invertir en lo que conocían y entendían. Esta estrategia, aunque básica, demostró ser increíblemente efectiva. Por ejemplo, la decisión de invertir en Tabs, un fabricante de cromos de béisbol, se basó en su popularidad entre sus compañeros. Los estudiantes también se aventuraron en inversiones más tradicionales, como Walmart, atraídos por la historia de éxito de su fundador, Sam Walton. Incluyeron también a Ninex y Mobil por sus atractivos dividendos y a Food Lion, inspirados por una historia de éxito local. El éxito de estos jóvenes inversores no solo se basó en la selección de empresas conocidas, sino también en su enfoque disciplinado y su capacidad para ignorar el pánico del mercado.
A pesar de las fluctuaciones del mercado y las noticias alarmistas, mantuvieron su enfoque a largo plazo, confiando en sus elecciones iniciales. La experiencia de los estudiantes de Santa Inés es un testimonio del poder de la inversión informada y la importancia de comprender las empresas en las que se invierte. Su historia demuestra que no se requiere ser un experto en finanzas para tener éxito en la bolsa. A veces, la observación cotidiana y el sentido común pueden ser igual de valiosos. Este capítulo no solo celebra el logro excepcional de un grupo de jóvenes, sino que también ofrece una lección valiosa sobre la inversión. La simplicidad y el conocimiento personal de las empresas pueden ser herramientas poderosas en el mundo de las finanzas. El milagro de Santa Inés sirve como un recordatorio inspirador de que, a veces, los enfoques más sencillos pueden conducir a los resultados más extraordinarios. Resumen del capítulo 2, Los preocupados de fin de semana. En el capítulo Los preocupados de fin de semana, de Batiendo a Wall Street, Peter Lynch aborda la naturaleza recurrente y a menudo infundada de las preocupaciones en el mercado de valores. Este capítulo ilustra cómo el miedo y la especulación pueden desviar a los inversores de su curso, a pesar de la falta de fundamentos sólidos para estas preocupaciones. Lynch comienza recordando las mesas redondas anuales de Barron's, donde expertos financieros debatían sobre el estado y el futuro de la economía y el mercado de valores. Se sorprende al ver cómo, año tras año, surgen nuevas preocupaciones, muchas de las cuales nunca se materializan. En 1987, por ejemplo, las preocupaciones giraban en torno al colapso del dólar, la guerra Irán-Irak, y la posible falta de interés extranjero en los activos estadounidenses. Sin embargo, la mayoría de estas preocupaciones resultaron ser infundadas. El capítulo destaca cómo las preocupaciones cambian constantemente y cómo, incluso entre los profesionales, hay un desacuerdo notable sobre la dirección del mercado. Lynch subraya la importancia de no permitir que estas preocupaciones dicten la estrategia de inversión. Un inversor exitoso, sugiere, no debería dejarse influir por el miedo del momento. Lynch utiliza el ejemplo de la caída del mercado en 1987 para ilustrar cómo el miedo puede llevar a predicciones exageradas y decisiones de inversión precipitadas. Después de la caída, muchos expertos pronosticaron el peor de los escenarios, pero, como se demostró, fue simplemente una corrección severa en el mercado, no el apocalipsis económico que muchos temían. El autor enfatiza que las caídas en el mercado son eventos normales y recurrentes, comparables a las bajas temperaturas en un clima frío. Así como uno se prepara para el invierno, un inversor debe estar preparado para las inevitables fluctuaciones del mercado. Cuando ocurren, en lugar de ceder al pánico, deberían verse como oportunidades para comprar acciones de calidad a precios más bajos. Lynch concluye sugiriendo que la historia del mercado ofrece consuelo durante los tiempos de pesimismo. A lo largo de la historia, ha habido numerosas correcciones, y cada una de ellas ha representado una oportunidad para que los inversores adquieran acciones valiosas a precios reducidos. En lugar de sucumbir a las preocupaciones de fin de semana, recomienda mantener la calma y centrarse en los fundamentos a largo plazo. Resumen del capítulo 3, Un tour por la gestora. El capítulo Un tour por la gestora, en Batiendo a Wall Street, de Peter Lynch es una exploración perspicaz del funcionamiento interno de los fondos de inversión y las diversas estrategias empleadas en la gestión de carteras. Lynch inicia el capítulo con una descripción de los distintos tipos de fondos de inversión, destacando las características únicas de cada uno. Explica cómo los fondos mutuos permiten a los inversores diversificar sus carteras y acceder a una gama más amplia de oportunidades de inversión de lo que podrían lograr individualmente. El autor se adentra en los fondos de acciones, detallando las diferencias entre los fondos de crecimiento, los fondos de valor y los fondos mixtos. Los fondos de crecimiento se centran en empresas con potencial de crecimiento a largo plazo, mientras que los fondos de valor buscan empresas subvaloradas con el potencial de aumentar su valor.
Los fondos mixtos combinan ambas estrategias, ofreciendo un equilibrio entre crecimiento y valor. Lynch también examina los fondos de capital fijo, que tienen un número fijo de acciones y cotizan como las acciones en el mercado. Estos fondos ofrecen oportunidades interesantes para los cazadores de gangas, especialmente durante las ventas masivas del mercado, donde se pueden adquirir a un precio menor que su valor liquidativo. Una parte intrigante del capítulo es la discusión sobre los fondos país, que permiten a los inversores centrarse en mercados específicos. Lynch comenta sobre la creciente popularidad de estos fondos y cómo permiten a los inversores participar en el crecimiento económico de otros países. Sin embargo, advierte sobre los riesgos asociados con la inversión en mercados emergentes y la importancia de entender las dinámicas económicas y políticas de estos países. El capítulo también toca la importancia de la diversificación en la gestión de carteras. Lynch recomienda una mezcla equilibrada de diferentes tipos de fondos para mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades en varios sectores del mercado. Destaca la importancia de una estrategia de inversión a largo plazo, en lugar de tratar de predecir los movimientos a corto plazo del mercado. En resumen, un tour por la gestora proporciona una visión detallada de los fondos de inversión, sus diferentes tipos y estrategias, y cómo estos pueden ser utilizados para construir una cartera diversificada y sólida. Lynch enfatiza la importancia de la paciencia, la investigación y una comprensión clara de los objetivos de inversión al navegar por el mundo de los fondos de inversión. Resumen del capítulo 4, Gestionando Mellelen. El capítulo Gestionando Mellelen del libro Batiendo a Wall Street de Peter Lynch ofrece una visión detallada de su experiencia al frente del fondo Mellelen, enfatizando las estrategias de inversión y los desafíos enfrentados durante su gestión. Lynch comienza describiendo la naturaleza dinámica de la gestión del fondo, donde las decisiones de inversión se basaban en un constante proceso de descubrimiento y evaluación. A menudo, se encontraba cambiando de una inversión a otra, impulsado por la búsqueda de compañías con mayor potencial. Esta práctica, aunque eficiente, presentaba el desafío de justificar y comunicar estas decisiones a los accionistas del fondo. El autor reflexiona sobre algunas de sus decisiones de inversión, reconociendo que en ocasiones vendió acciones demasiado pronto, perdiéndose de mayores ganancias. Cita ejemplos como Albertsons, Toys R Us y Federal Express, donde su salida temprana resultó en oportunidades perdidas significativas. Lynch también discute la importancia de resistir a las tendencias del mercado y seguir una estrategia de inversión personal. Mientras otros gestores de fondos se inclinaban hacia las grandes corporaciones, blue chips, él optó por centrarse en compañías más pequeñas y menos conocidas, que ofrecían historias más interesantes y precios más atractivos. Esta lección resultó ser altamente beneficiosa, ya que muchas de estas acciones secundarias proporcionaron excelentes retornos. A lo largo del capítulo, Lynch subraya la importancia de la paciencia y la persistencia en la inversión. Destaca que una de las claves de su éxito en Mellelen fue su habilidad para mantener la calma y la confianza en sus elecciones, incluso cuando el mercado presentaba volatilidad o incertidumbre. Gestionar el fondo Mellelen también implicó desafíos únicos relacionados con su tamaño y popularidad. Lynch narra cómo la creciente atracción del fondo entre el público llevó a un rápido crecimiento en los activos bajo gestión, lo que le obligó a adaptar sus estrategias de inversión para acomodar un fondo más grande. Finalmente, el capítulo refleja la filosofía de inversión de Lynch, centrada en el conocimiento profundo de las empresas en las que invertía y en la comprensión de sus historias y potencial de crecimiento. A través de su gestión en Mellelen, demostró que una aproximación detallada y personalizada a la inversión, combinada con la voluntad de tomar riesgos calculados, puede llevar a resultados excepcionales. Resumen del capítulo 5, Mellelen, los años intermedios. El capítulo Mellelen
Los años intermedios del libro Batiendo a Wall Street de Peter Lynch se adentra en el periodo intermedio de su gestión del fondo Mellelen, ofreciendo un vistazo a las rutinas, desafíos y estrategias que definieron esta etapa crucial. Lynch describe sus mañanas comenzando a las 6:05, cuando era llevado por su amigo Jeff Moore a la ciudad. Estas mañanas tempranas eran dedicadas a la revisión de informes anuales y gráficos, preparándose para el día de negociación. Esta rutina matutina refleja la dedicación y el compromiso de Lynch con su trabajo, subrayando la importancia de la preparación y el análisis en la gestión de inversiones. Durante estos años, Lynch se enfrentó al desafío de manejar un fondo cada vez más grande, lo que requería un enfoque cuidadoso y estratégico para la inversión. A medida que el fondo crecía, las decisiones de inversión se volvían más críticas, ya que cada movimiento tenía un impacto significativo tanto en el fondo como en el mercado en general. Lynch comparte anécdotas sobre sus estrategias de inversión, destacando su enfoque en la selección de acciones basada en un análisis detallado de las empresas. Buscaba compañías infravaloradas con un potencial de crecimiento a largo plazo, una estrategia que a menudo le llevaba a invertir en sectores y empresas que no eran populares entre otros inversores. El capítulo también ilustra cómo Lynch lidiaba con la volatilidad del mercado y las fluctuaciones económicas. A pesar de los desafíos, se mantuvo firme en su enfoque, confiando en su investigación y análisis en lugar de dejarse llevar por las tendencias del mercado o las reacciones emocionales. Uno de los aspectos clave de la gestión de Lynch era su habilidad para adaptarse a los cambios en el mercado y en la economía. No temía desviarse de las normas convencionales de inversión si su investigación y análisis sugerían una mejor oportunidad en otro lugar. Esta flexibilidad y disposición para tomar riesgos calculados fueron fundamentales en su éxito con el fondo Mellelen. Finalmente, Mellelen, los años intermedios, ofrece una perspectiva valiosa sobre los principios y prácticas que guiaron a Lynch a lo largo de su carrera. Su historia es un testimonio del poder de la paciencia, la diligencia y una comprensión profunda de las empresas en las que se invierte. El capítulo no solo proporciona una visión de su enfoque hacia la inversión, sino que también sirve como una fuente de inspiración y guía para los inversores actuales y futuros. Resumen del capítulo 6, Mellelen, los últimos años. El capítulo Mellelen, los últimos años, en Batiendo a Wall Street de Peter Lynch se centra en la fase final de su gestión del fondo Mellelen, abarcando las estrategias, desafíos y reflexiones durante este periodo. Lynch comienza destacando la relación directa entre el tiempo dedicado al análisis de acciones y la cantidad de acciones en una cartera. Subraya que incluso para un gestor de fondos con un fondo de tamaño mediano, mantenerse actualizado con cada acción es una tarea considerable que requiere atención constante y un enfoque meticuloso. Este periodo se caracterizó por el crecimiento significativo del fondo, lo que trajo consigo desafíos únicos. A medida que Mellelen crecía en tamaño y popularidad, Lynch tuvo que adaptar sus estrategias de inversión para gestionar eficientemente un fondo más grande. Esto incluía la diversificación de la cartera y la inversión en una gama más amplia de sectores y empresas para mitigar el riesgo y maximizar el potencial de crecimiento. Lynch también reflexiona sobre el impacto de las tendencias macroeconómicas y los cambios del mercado en sus decisiones de inversión. A lo largo de estos años, enfrentó varias fluctuaciones del mercado y ciclos económicos, que requerían adaptabilidad y un enfoque equilibrado para la gestión del riesgo. Uno de los aspectos clave en la fase final de su gestión fue su habilidad para identificar oportunidades de inversión en sectores menos populares o en empresas que estaban pasando por momentos difíciles pero tenían potencial de recuperación. Su enfoque no convencional y su disposición a ir en contra de la corriente le permitieron descubrir oportunidades de inversión que otros gestores de fondos podrían haber pasado por alto.
El capítulo también aborda la importancia de la investigación exhaustiva y el análisis detallado en la selección de acciones. Lynch enfatiza que una comprensión profunda de las empresas, su gestión, su posición en el mercado y su potencial de crecimiento fue crucial para el éxito del fondo. En sus últimos años al frente de Mellellen, Lynch mantuvo un enfoque pragmático y flexible, ajustando su cartera según las condiciones cambiantes del mercado y las oportunidades emergentes. Su habilidad para equilibrar la gestión de un fondo grande con un enfoque detallado en la selección de acciones es un testimonio de su experiencia y conocimiento del mercado. Finalmente, Mellellen, los últimos años, proporciona una perspectiva valiosa sobre los principios de inversión de Lynch y su enfoque hacia la gestión de carteras en un entorno de mercado en constante cambio. A través de su narrativa, Lynch ofrece lecciones importantes sobre la adaptabilidad, la investigación y la importancia de mantener una perspectiva a largo plazo en la inversión. Resumen del capítulo 7, Arte, Ciencia y Trabajo de Campo. El capítulo Arte, Ciencia y Trabajo de Campo del libro Batiendo a Wall Street de Peter Lynch aborda la compleja naturaleza de la selección de acciones, combinando elementos de arte y ciencia con la experiencia práctica. Lynch comienza enfatizando que la selección de acciones no puede ser simplificada a una fórmula o receta única que garantice el éxito. A lo largo de unas 160 páginas, comparte su proceso de toma de decisiones, que incluye llamadas, especulaciones y cálculos detallados. Este enfoque meticuloso subraya que invertir es una tarea intensiva y reflexiva que requiere tanto habilidades analíticas como una apreciación por la naturaleza impredecible de los mercados. El autor destaca que la inversión es tanto un arte como una ciencia. Por un lado, hay un componente científico que implica el análisis de datos financieros, tendencias del mercado y métricas económicas. Por otro lado, el arte de la inversión radica en la capacidad de interpretar esa información, entender las historias detrás de las empresas y hacer juicios informados sobre su potencial futuro. Lynch expone la importancia del trabajo de campo, argumentando que visitar empresas, hablar con los empleados, los clientes y los competidores, y observar las tendencias de consumo son aspectos cruciales para comprender realmente una empresa y su posición en el mercado. Estas actividades, que van más allá del análisis de los números, son fundamentales para obtener una visión integral y profunda de las oportunidades de inversión. El capítulo también aborda el peligro de depender demasiado de uno u otro aspecto. Un enfoque excesivamente científico puede llevar a ignorar factores intangibles importantes, mientras que una dependencia excesiva en el arte puede resultar en decisiones impulsivas y poco fundamentadas. Lynch comparte ejemplos y anécdotas de su propia experiencia, demostrando cómo su combinación de análisis riguroso y juicio intuitivo le llevó a tomar decisiones de inversión exitosas. Estos relatos ilustran cómo el equilibrio entre arte y ciencia, complementado con un trabajo de campo exhaustivo, fue clave en su éxito como inversor. En resumen, Arte, Ciencia y Trabajo de Campo ofrece una visión valiosa del enfoque multifacético de Lynch hacia la selección de acciones. Destaca la importancia de un análisis detallado, una evaluación intuitiva y una investigación práctica. El capítulo no solo es una guía para futuros inversores, sino también una reflexión sobre la naturaleza intrincada y a menudo subjetiva de la inversión en acciones. Resumen del capítulo 8, Comprando acciones. En el capítulo Comprando acciones, de Batiendo a Wall Street, Peter Lynch explora su enfoque y técnicas para la selección de acciones, centrándose en el sector minorista como un ejemplo clave. Lynch inicia el capítulo detallando su método para buscar nuevas acciones para invertir. Comienza revisando sus selecciones de años anteriores y luego se dirige a su fuente favorita de ideas de inversión, el Centro Comercial de Burlington. Este lugar le proporciona una visión directa de las tendencias de consumo y las operaciones de diversas empresas minoristas.
Lynch enfatiza la importancia de observar y entender las preferencias y comportamientos de los consumidores como una herramienta crucial para identificar oportunidades de inversión potencialmente exitosas. El centro comercial de Burlington, situado cerca de su localidad, es un punto de partida para evaluar qué tiendas atraen más clientes y qué productos son populares. Lynch utiliza estas observaciones como un indicador inicial del potencial de una empresa. Posteriormente, lleva a cabo un análisis más profundo, examinando los informes financieros y las proyecciones de crecimiento de las empresas que capturan su interés en el centro comercial. Lynch aborda la importancia de la diversificación y la selección de acciones en diferentes sectores para equilibrar la cartera. Mientras que el sector minorista ofrece oportunidades únicas, también presenta riesgos específicos, como cambios en las tendencias de consumo y la competencia. Por lo tanto, sugiere combinar inversiones en este sector con otras en diferentes industrias. El autor comparte historias personales y ejemplos de sus experiencias invirtiendo en acciones minoristas. Estas anécdotas ilustran cómo su enfoque práctico y su atención a los detalles del comportamiento del consumidor le llevaron a tomar decisiones de inversión informadas y exitosas. El capítulo también enfatiza la importancia del timing en la compra de acciones. Lynch aconseja paciencia y sugiere esperar el momento adecuado para comprar, basándose tanto en la valoración de la empresa como en el estado general del mercado. Advierte contra la inversión impulsiva y subraya la necesidad de una investigación exhaustiva antes de tomar decisiones de inversión. En resumen, Comprando acciones ofrece una mirada detallada a la estrategia de inversión de Lynch, especialmente en el sector minorista. El capítulo combina consejos prácticos sobre análisis de mercado, selección de acciones y timing de inversión con lecciones extraídas de las experiencias personales de Lynch. A través de su narrativa, Lynch demuestra que la inversión exitosa requiere tanto de una observación cuidadosa como de un análisis financiero riguroso. Resumen del capítulo 9, Explorando con malas noticias. El capítulo Explorando con malas noticias del libro Batiendo a Wall Street de Peter Lynch se centra en cómo las crisis o las malas noticias en ciertos sectores pueden presentar oportunidades de inversión únicas. Lynch comienza el capítulo enfatizando la importancia de buscar oportunidades de inversión en áreas que otros inversores, y especialmente los gestores de fondos, evitan. Argumenta que a menudo, las mejores oportunidades se encuentran en sectores que enfrentan tiempos difíciles o están rodeados de percepciones negativas. El capítulo detalla cómo el colapso del sector inmobiliario a principios de la década de 1990 creó oportunidades de inversión en empresas relacionadas con la vivienda, como Pier 1, Sunbelt Nursery y General Host. A pesar del pesimismo generalizado sobre el sector, Lynch identificó estas empresas como infravaloradas y con un potencial significativo de recuperación y crecimiento. Lynch explica que su estrategia consistía en profundizar en el análisis de estas empresas, comprendiendo las causas de sus problemas y evaluando su capacidad para recuperarse. Se centraba en factores como la gestión de la empresa, su posición en el mercado y sus perspectivas a largo plazo, en lugar de simplemente reaccionar a las malas noticias. El autor también discute la psicología del inversor y cómo la aversión al riesgo y el miedo pueden llevar a decisiones de inversión poco fundamentadas. Argumenta que el coraje para invertir en sectores en crisis, combinado con un análisis detallado y una comprensión profunda de las empresas, puede resultar en rendimientos significativos. A lo largo del capítulo, Lynch comparte anécdotas y ejemplos de su experiencia, demostrando cómo las crisis en ciertos sectores pueden ocultar gemas no descubiertas. Estos ejemplos ilustran cómo, con la investigación adecuada y una actitud contraria, se pueden encontrar oportunidades valiosas en medio de situaciones adversas. En resumen, Explorando con malas noticias ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo abordar las inversiones en tiempos de crisis o incertidumbre en el mercado.
Lynch enfatiza la importancia de ir más allá de la reacción inicial a las malas noticias y profundizar en el análisis y la comprensión de las empresas y sectores afectados. El capítulo resalta la idea de que el valor real y las oportunidades de inversión a menudo se encuentran donde otros temen mirar. Resumen del capítulo 10, un corte de pelo apurado en Supercats. El capítulo Un corte de pelo apurado en Supercats de Batiendo a Wall Street de Peter Lynch se enfoca en su experiencia con la inversión en Supercats, una cadena de peluquerías, y ofrece lecciones valiosas sobre la inversión en empresas de servicios. Lynch comienza narrando su primera experiencia en Supercats en diciembre de 1991, una empresa que recién había salido a bolsa bajo el símbolo CUTS. A pesar de su lealtad a su barbero habitual, Vinny DiVincenzo, decide probar Supercats debido a un folleto que llegó a su escritorio. Esta visita inicial despierta su interés en la compañía como una posible inversión. El autor describe cómo Supercats se diferenciaba de las peluquerías tradicionales. Con un enfoque en cortes de pelo rápidos y asequibles sin necesidad de cita previa, la empresa llenaba un nicho específico en el mercado. Lynch se interesó por su modelo de negocio eficiente y su potencial de expansión. A lo largo del capítulo, Lynch discute su proceso para evaluar Supercats como una inversión. Se sumerge en el análisis de su modelo de franquicias, su crecimiento en el número de tiendas y su estrategia de marketing. También examina los desafíos que enfrentaba la compañía, como la variabilidad en la calidad de los servicios entre diferentes franquicias y la competencia en el sector de peluquerías. El caso de Supercats sirve como ejemplo de cómo Lynch aplicaba su filosofía de inversión. Prefiere empresas que entienden bien y ofrece consejos sobre la importancia de investigar y comprender completamente un negocio antes de invertir en él. Lynch también destaca la importancia de la paciencia en la inversión. Aunque Supercats enfrentó desafíos iniciales y fluctuaciones en el precio de sus acciones, su enfoque a largo plazo y su confianza en el modelo de negocio de la empresa finalmente dieron sus frutos. El capítulo concluye con reflexiones sobre las lecciones aprendidas de su inversión en Supercats. Lynch subraya que, aunque no todas las inversiones resultarán exitosas, un enfoque cuidadoso y bien informado puede aumentar significativamente las probabilidades de éxito. En resumen, un corte de pelo apurado en Supercats combina una narrativa personal con consejos prácticos de inversión, ilustrando cómo las experiencias cotidianas pueden llevar a oportunidades de inversión valiosas. Lynch demuestra que con la debida diligencia, incluso las empresas más comunes y aparentemente mundanas pueden convertirse en inversiones rentables. Resumen del capítulo 11, Flores en el desierto. El capítulo Flores en el desierto del libro Batiendo a Wall Street de Peter Lynch aborda la estrategia de invertir en grandes compañías dentro de industrias consideradas poco atractivas o en dificultades, como es el caso de Santee y Appliances. Lynch explica su predilección por buscar grandes compañías en industrias pésimas. Argumenta que, a menudo, las industrias en crecimiento rápido, como la informática o la tecnología sanitaria, atraen demasiada atención y competidores, lo que puede disminuir el potencial de rentabilidad. En cambio, las industrias menos populares o en crisis pueden albergar empresas con un potencial significativo de inversión que ha sido pasado por alto por la mayoría. El autor utiliza la metáfora de Yogi Berra sobre un restaurante famoso para ilustrar su punto: cuando una industria se vuelve demasiado popular, pierde su atractivo de inversión. Este enfoque contraintuitivo implica buscar empresas que, a pesar de operar en sectores con mala reputación o problemas, exhiben fundamentos sólidos y una gestión competente. Santee y Appliances sirve como un ejemplo principal en este capítulo. Lynch describe cómo esta empresa, a pesar de operar en el desafiante sector minorista de electrodomésticos y electrónica, mostró un desempeño destacado. Analiza cómo la empresa logró prosperar a través de una gestión eficiente,
un enfoque en la satisfacción del cliente y una estrategia de marketing efectiva. El capítulo también aborda la importancia de investigar a fondo antes de invertir en tales empresas. Lynch enfatiza la necesidad de comprender los desafíos específicos de la industria, así como las fortalezas y estrategias únicas de la empresa en cuestión. Este análisis profundo permite a los inversores distinguir entre empresas verdaderamente sólidas y aquellas que están destinadas a fracasar. Lynch concluye destacando que, si bien invertir en flores en el desierto puede llevar a descubrimientos valiosos, también conlleva riesgos significativos. Por lo tanto, recomienda una aproximación equilibrada, combinando este tipo de inversiones con otras más convencionales para diversificar y mitigar riesgos. En resumen, Flores en el desierto ofrece una visión única sobre una estrategia de inversión menos convencional. Lynch demuestra que, con el análisis adecuado y un enfoque estratégico, incluso las empresas en industrias en crisis o impopulares pueden ofrecer oportunidades de inversión rentables y subestimadas. Resumen del capítulo 12, es una compra fantástica. En Es una compra fantástica, el capítulo 12 de Batiendo a Wall Street, Peter Lynch se sumerge en el mundo de las cooperativas de ahorro y crédito, analizando cómo estas instituciones financieras, a pesar de su mala reputación en aquel momento, presentaban oportunidades de inversión valiosas. Lynch comienza destacando la percepción negativa que rodeaba a las cooperativas de ahorro y crédito a principios de los años 90. Estas instituciones estaban asociadas con la crisis financiera, rescates gubernamentales costosos, quiebras y escándalos de fraude. Sin embargo, Lynch veía más allá de esta percepción y se enfocaba en el potencial de inversión que ofrecían algunas de estas instituciones. El autor explica que, a pesar de los problemas generalizados en el sector, había cooperativas de ahorro y crédito que estaban bien gestionadas, tenían fundamentos sólidos y ofrecían servicios valiosos a sus comunidades. Estas flores en el desierto eran pasadas por alto por muchos inversores debido al estigma asociado con la industria en su conjunto. Lynch describe su proceso de identificar estas oportunidades ocultas. Se centraba en la calidad de la gestión, la salud financiera de la institución y su capacidad para superar los desafíos del sector. A pesar de los riesgos inherentes, encontró que algunas cooperativas ofrecían un valor excepcional, especialmente cuando se comparaban con sus precios de mercado bajos debido a la percepción negativa. El capítulo también aborda la importancia de la diligencia debida en este tipo de inversiones. Lynch aconseja a los inversores investigar exhaustivamente, mirar más allá de los titulares negativos y evaluar cada institución individualmente en lugar de juzgar a todo el sector por igual. Uno de los aspectos clave destacados por Lynch es la oportunidad de invertir en instituciones que estaban en proceso de convertirse en bancos comerciales. Estas conversiones a menudo llevaban a una revalorización de las acciones y presentaban una oportunidad para que los inversores se beneficiaran significativamente. Finalmente, es una compra fantástica, resalta la filosofía de inversión de Lynch de buscar valor en lugares inesperados. Al abogar por una aproximación contraria y bien investigada, Lynch demuestra cómo los inversores pueden encontrar oportunidades rentables en sectores que la mayoría ha descartado o ignorado. En resumen, el capítulo proporciona una visión detallada de cómo identificar oportunidades de inversión en sectores desfavorecidos, subrayando la importancia de la investigación, el análisis y la disposición a ir en contra de la corriente del mercado. Resumen del capítulo 13. Las cooperativas de ahorros y préstamos en profundidad. El capítulo 13 de Batiendo a Wall Street, titulado Las cooperativas de ahorros y préstamos en profundidad, explora la inversión en cooperativas de ahorros y préstamos, SILS, centrándose en cómo identificar oportunidades valiosas en este sector a menudo malinterpretado. Peter Lynch describe cómo un inversor común podría elegir 5 SILS siguiendo el perfil de Jimmy Stewart,
diversificando su inversión con la esperanza de obtener buenos rendimientos. Sin embargo, Lynch va más allá, sugiriendo que un enfoque más activo y curioso puede incrementar las posibilidades de éxito. Propone realizar llamadas directas a las compañías, hablar con ejecutivos clave y profundizar en la información más allá de las fuentes secundarias. Lynch enfatiza la importancia de entender el negocio de las SILS, incluyendo la necesidad de una base sólida de depositantes y un enfoque prudente en los préstamos. Ilustra su punto con ejemplos específicos, como Glacier Bancorp, destacando cómo su análisis detallado le ayudó a identificar el potencial de la compañía a pesar de ciertas preocupaciones. El capítulo también aborda las estrategias de inversión en SILS, destacando cómo algunas instituciones logran el crecimiento mediante la adquisición de depósitos de otras SILS en dificultades. Lynch señala que estas adquisiciones pueden aumentar la capacidad de préstamo y reducir los costos operativos. Lynch comparte anécdotas de sus conversaciones con presidentes y directores ejecutivos de varias SILS, resaltando cómo estos intercambios le proporcionaron insights valiosos sobre la salud y las estrategias de las instituciones. A través de estas conversaciones, descubre aspectos como la calidad del portafolio de préstamos, las políticas de préstamos y la gestión de riesgos. El capítulo concluye con una reflexión sobre el potencial de las ofertas públicas iniciales, OPIs, de SILS, explicando cómo la conversión de una SIL de propiedad mutua a una de propiedad accionaria puede ofrecer oportunidades de inversión atractivas. Lynch detalla cómo el capital recaudado en una OPI se añade al balance de la SIL, potencialmente duplicando su valor. En resumen, las cooperativas de ahorros y préstamos en profundidad proporciona una visión exhaustiva de cómo evaluar las SILS como inversiones potenciales. Lynch demuestra que, a través de un análisis cuidadoso y una comprensión profunda del negocio, los inversores pueden encontrar oportunidades valiosas en un sector que a menudo es pasado por alto o malentendido. Resumen del capítulo 14. Sociedades limitadas maestras, un trato con la rentabilidad. En el capítulo 14 de Batiendo a Wall Street, titulado Sociedades limitadas maestras, un trato con la rentabilidad, Peter Lynch examina las sociedades limitadas maestras, MLPS, y cómo estas entidades pueden ofrecer oportunidades de inversión atractivas a pesar de su complejidad y reputación negativa heredada de sociedades limitadas menos exitosas. Lynch describe las MLPS como compañías operativas cuyo objetivo principal es obtener ganancias, no evadir impuestos. A pesar de las complicaciones fiscales adicionales para los accionistas, estas sociedades suelen distribuir todos sus beneficios a los accionistas, a menudo resultando en altos dividendos y retornos sobre el capital. El capítulo detalla ejemplos específicos de MLPS, destacando como sus actividades simples y transparentes, a menudo en sectores poco glamurosos como la limpieza o la venta de repuestos para coches, pueden ser atractivas para inversores que buscan valor. Lynch señala que el bajo perfil de estas empresas y su falta de popularidad entre los gestores de fondos mantienen sus precios bajos, lo que puede conducir a la generación de gangas. Entre las sociedades limitadas maestras analizadas, Lynch menciona Ecuca Green Acres, una compañía que administra un centro comercial en Long Island. A pesar de su aparente estabilidad y un rendimiento atractivo, Lynch expresa preocupaciones sobre los desafíos futuros que podría enfrentar la empresa, como la posible disminución de los ingresos de alquiler y la incertidumbre en torno a acuerdos importantes. Cedar Fair, una empresa que opera parques temáticos, es otro ejemplo citado por Lynch. Menciona su capacidad para beneficiarse durante las recesiones económicas, cuando las personas buscan alternativas de vacaciones más cercanas y económicas. Sin embargo, expresa cierta cautela sobre su potencial de crecimiento a corto plazo debido a la falta de nuevas atracciones significativas. Sun Distributors, que vende piezas y accesorios de automóviles, es destacada por su sólido flujo de caja y su enfoque en la expansión a través de adquisiciones.
A pesar de su alto nivel de deuda, Lynch encuentra atractiva la compañía debido a su potencial para sobrevivir y prosperar en un entorno económico difícil. Finalmente, Lynch aborda Tenere, una empresa de software y consultoría que enfrenta serios desafíos. A pesar de sus problemas y el riesgo inherente, ve un potencial en la compañía, especialmente si logra superar sus problemas actuales. En resumen, el capítulo ofrece una perspectiva detallada sobre cómo las sociedades limitadas maestras pueden ser inversiones rentables a pesar de su complejidad y la necesidad de diligencia por parte de los inversores. Lynch argumenta que, con una investigación adecuada y un enfoque de inversión informado, estas empresas pueden ofrecer oportunidades valiosas y a menudo pasadas por alto. Resumen del capítulo 15. Los cíclicos. ¿Quién siembra recoge? En este capítulo de Batiendo a Wall Street, titulado Los cíclicos, ¿quién siembra recoge?, Peter Lynch explora las inversiones en activos cíclicos, esenciales en momentos de recesión económica. Analiza la dinámica de industrias como el aluminio, el acero, la producción de papel, la fabricación de automóviles, las aerolíneas y los químicos, destacando sus patrones de auge y caída. Lynch critica la tendencia de los gestores de fondos de anticiparse al invertir en estos activos, lo que a menudo conlleva estrategias engañosas. Señala la importancia de comprender los ratios PER, Price to Earnings Ratio, en contextos cíclicos, ya que un PER bajo en estas industrias a menudo señala el fin de un periodo de prosperidad, mientras que un PER alto puede indicar una futura recuperación. Destaca el peligro de invertir en acciones cíclicas sin un conocimiento sólido del sector, y comparte su experiencia moderadamente positiva con estos activos, subrayando su disposición a invertir cuando las condiciones económicas parecen más desfavorables. Lynch utiliza el ejemplo de Phelps Dodge, una empresa de cobre, para ilustrar su estrategia de inversión en cíclicos. Detalla cómo la demanda de cobre en los países en desarrollo y la escasez de fundiciones crean un escenario favorable para la compañía. También analiza la diversificación de Phelps Dodge en otras industrias, proporcionando un análisis de su valoración y sus posibilidades de crecimiento. El capítulo también aborda el mercado automovilístico, identificándolo como un sector cíclico clásico. Lynch comparte su experiencia reduciendo posiciones en empresas como Chrysler y Ford en 1987 y cómo las fluctuaciones en el precio de los coches usados pueden ser indicadores para invertir en este sector. Discute cómo las ventas por debajo de la tendencia pueden crear una demanda acumulada que eventualmente conduce a un aumento en las ventas de vehículos. Finalmente, el capítulo concluye con una discusión sobre General Motors, describiendo cómo su diversificación en otras áreas más allá de la fabricación de automóviles y su posición en el mercado europeo hacen que sea una inversión atractiva a pesar de los desafíos en el mercado estadounidense. En resumen, Lynch ofrece una visión en profundidad sobre cómo la inversión en activos cíclicos requiere un entendimiento detallado del mercado y una estrategia bien considerada para capitalizar en sus patrones de auge y caída. Resumen del capítulo 16, Armas nucleares en apuros. En el capítulo 16 de Batiendo a Wall Street, titulado Armas nucleares en apuros, Peter Lynch se enfoca en el sector de las compañías eléctricas, en particular aquellas que enfrentan desafíos con plantas nucleares. Lynch destaca que, aunque estas empresas ya no son consideradas valores de alto crecimiento como en los años 50, siguen siendo inversiones rentables a largo plazo, especialmente en comparación con certificados de depósito, debido a sus dividendos crecientes y potencial de ganancia de capital. Lynch comparte su estrategia de invertir en compañías eléctricas como valores cíclicos, especialmente durante periodos de bajos tipos de interés y recesión económica. Sin embargo, se centra en aquellas compañías que han atravesado dificultades, particularmente con sus plantas nucleares. Ejemplos incluyen General Public Utilities después del desastre de 3 Mile Island y otras compañías que enfrentaron problemas similares con sus plantas nucleares.
Según Lynch, estas compañías pasan por un ciclo de suministros en problemas, que incluye 4 etapas: caída inicial, gestión de la crisis, estabilización financiera y finalmente, recuperación. Durante estos ciclos, las acciones de estas empresas pueden caer drásticamente, pero también ofrecen oportunidades significativas de inversión para aquellos dispuestos a asumir riesgos. Un caso específico que Lynch analiza en profundidad es CMS Energy, anteriormente conocida como Consumers Power of Michigan. Lynch detalla cómo la compañía enfrentó desafíos significativos después de invertir en una planta nuclear que finalmente no se puso en funcionamiento. La empresa logró reconvertir esta planta en una planta de gas natural con la ayuda de Dow Chemical, lo que permitió una recuperación notable en el precio de sus acciones. Lynch subraya que, aunque el sector de suministros eléctricos es regulado por el gobierno, las compañías pueden sobrevivir y eventualmente prosperar incluso después de enfrentar graves dificultades. Esto se debe a la necesidad continua de electricidad y al apoyo gubernamental indirecto a través de la regulación de tarifas y precios. En resumen, el capítulo ofrece una visión detallada de cómo invertir en compañías eléctricas que han enfrentado problemas, particularmente con plantas nucleares, puede ser una estrategia rentable. Lynch enfatiza la importancia de entender las etapas del ciclo de dificultades y la capacidad de la empresa para recuperarse y volver a ser rentable para los inversores. Resumen del capítulo 17, las rebajas del garaje del tío Sam. En el capítulo 17 de Batiendo a Wall Street, titulado Las rebajas del garaje del tío Sam, Peter Lynch discute las oportunidades de inversión en privatizaciones gubernamentales y ventas de activos. Lynch enfatiza que tales ventas, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, suelen ser oportunidades de inversión lucrativas debido a la tendencia de los gobiernos a ofrecer estos activos a precios atractivos para garantizar el éxito y la satisfacción de los inversores, quienes son también votantes. Lynch cita ejemplos del Reino Unido donde las privatizaciones de empresas estatales en sectores como telecomunicaciones, gas y agua no solo han sido exitosas, sino que también han ofrecido rendimientos sustanciales a los inversores. Explica que estos negocios a menudo involucran la venta de monopolios estatales con un considerable potencial de crecimiento y rentabilidad, especialmente en el caso de las telecomunicaciones en países emergentes. En el caso de Estados Unidos, menciona el ejemplo de Canral, una compañía ferroviaria que fue privatizada, y cómo su venta se convirtió en una de las ofertas públicas iniciales, OPI, más grandes en la historia de EU. Este éxito llevó a Lynch a especular sobre futuras privatizaciones potenciales en EU, incluyendo la Autoridad del Valle de Tennessee, TVA, y Amtrak. Además, Lynch destaca las oportunidades de inversión en compañías como Allied Capital II, una firma de capital de riesgo que cotiza en bolsa. Allied Capital II se especializa en prestar dinero a pequeñas empresas a cambio de un alto interés y beneficios adicionales, como opciones sobre acciones. Lynch señala que esta estrategia ha resultado extremadamente lucrativa a largo plazo. Finalmente, Lynch sugiere que invertir en Allied Capital II es una manera eficaz de beneficiarse del desastre de las cooperativas de ahorro y préstamo, ya que Allied Capital II estaba adquiriendo préstamos sólidos vendidos por la Resolution Trust Corporation, RTC, creada para manejar la crisis de las cooperativas de ahorro y préstamo. En resumen, el capítulo ofrece una visión detallada de cómo las privatizaciones y ventas de activos gubernamentales pueden ser oportunidades de inversión altamente rentables, y cómo empresas como Allied Capital II pueden ser vehículos eficaces para capitalizar en estas oportunidades. Resumen del capítulo 18, Mi diario Fannie Mae. En el capítulo 18 de Batiendo a Wall Street, Peter Lynch comparte su experiencia prolongada y exitosa con la inversión en Fannie Mae, Federal National Mortgage Association, una empresa que se convirtió en una de sus favoritas durante su gestión en el fondo Mellellen de Fidelity.
Lynch relata cómo comenzó a invertir en Fannie Mae en 1977, atraído por su modelo de negocio único en el mercado hipotecario. Sin embargo, fue en la década de 1980 cuando realmente capitalizó esta inversión. Identificó un cambio fundamental en la estrategia de Fannie Mae bajo la dirección de David Maxwell, que comenzó a mitigar el riesgo de fluctuaciones de tasas de interés y diversificó sus operaciones, incluyendo la emisión de títulos respaldados por hipotecas, MBS. A pesar de los desafíos enfrentados en los años 80, como las altas tasas de interés y problemas en el mercado inmobiliario de Texas, Lynch mantuvo su confianza en Fannie Mae debido a su sólida gestión y la eficiencia de su modelo de negocio. Observó que Fannie Mae había mejorado su resistencia a las fluctuaciones del mercado y estaba generando ingresos estables y crecientes. A lo largo de los años, Lynch incrementó progresivamente su inversión en Fannie Mae, que llegó a ser la mayor posición en su fondo. Destaca cómo la empresa se reinventó a sí misma y se convirtió en una entidad menos vulnerable a las variaciones de los tipos de interés. A pesar de las fluctuaciones del mercado y la incertidumbre económica, como la Guerra del Golfo y sus posibles impactos en el mercado inmobiliario, Lynch se mantuvo firme en su inversión. Resalta la importancia de comprender en profundidad a la empresa en la que se invierte y tener fe en esa comprensión, especialmente cuando la opinión predominante es más pesimista. Lynch subraya que las acciones de Fannie Mae se mantuvieron infravaloradas durante muchos años, a pesar de su sólido crecimiento y rentabilidad. El capítulo concluye con Lynch recomendando Fannie Mae por sexto año consecutivo en 1992, destacando su continuo crecimiento y eficiencia, y subrayando que a pesar de su éxito, la empresa seguía siendo una inversión infravalorada. En resumen, el capítulo ofrece una visión detallada de cómo una inversión bien fundamentada y mantenida a lo largo del tiempo en una empresa sólida como Fannie Mae puede generar retornos significativos, destacando la importancia de la paciencia y la convicción en la inversión. Resumen del capítulo 19, Un tesoro en el jardín, el grupo de fondos de inversión Colonial. En el capítulo 19 de Batiendo a Wall Street, titulado Un tesoro en el jardín, el grupo de fondos de inversión Colonial, Peter Lynch reflexiona sobre su experiencia y percepciones con respecto a la inversión en empresas que gestionan fondos de inversión. Lynch admite que durante años pasó por alto la oportunidad de invertir en firmas de gestión de fondos como Drafes, Franklin Resources, Colonial Group, T. Rowe Price, State Street Bank, Alliance Capital Management y Eaton Vance, a pesar de sus consistentes y sólidos rendimientos. Lynch señala que, en retrospectiva, invertir en compañías que administran fondos de inversión puede ser a menudo más rentable que invertir en los fondos mismos. Compara esta dinámica con la fiebre del oro, donde quienes vendían herramientas y suministros a menudo ganaban más que los propios buscadores de oro. Explica cómo, en tiempos de tasas de interés decrecientes, las inversiones en fondos de bonos y acciones tienden a aumentar, beneficiando especialmente a las empresas que se especializan en esos fondos. Lynch destaca que, tras la corrección del mercado de 1987, se presentó una oportunidad para invertir en estas firmas a precios reducidos. A pesar de haber pasado por alto esta oportunidad en el pasado, reconoce su error y se centra en Colonial Group como una opción particularmente atractiva en 1992. Colonial Group, que había sido ignorada por muchos analistas y cuyas acciones se mantenían a precios relativamente bajos, mostraba un potencial significativo debido a su crecimiento estable y a su sólida gestión de fondos. Lynch observa que, a pesar de duplicar prácticamente los activos bajo su gestión y aumentar sus ganancias, las acciones de Colonial Group no se habían revalorizado de manera acorde. Lynch resalta una oportunidad emergente para Colonial Group, que había sido seleccionada por State Street Bank para comercializar algunos nuevos fondos que este último había diseñado. State Street,
conocido por su eficiencia en servicios de back office para otros fondos, eligió Colonial Group para evitar competir directamente con sus propios clientes en la gestión de fondos. En resumen, el capítulo ofrece una visión sobre cómo las compañías de gestión de fondos pueden ser inversiones lucrativas, especialmente cuando se identifican oportunidades infravaloradas como Colonial Group. Lynch subraya la importancia de analizar las dinámicas del mercado y reconocer el potencial de las firmas de gestión de fondos, una industria que había subestimado en el pasado. Resumen del capítulo 20. Restaurantes, poniendo tu dinero donde está tu boca. En el capítulo 20 de Batiendo a Wall Street, Peter Lynch discute el potencial de inversión en el sector de los restaurantes, destacando cómo las cadenas de restaurantes han experimentado un crecimiento exponencial desde la década de 1960. Lynch recuerda cómo, en sus primeros años como analista en Fidelity, quedó impresionado por Kentucky Fried Chicken, KFC, que se convirtió en una de las primeras cadenas de restaurantes en cotizar en bolsa. A lo largo de los años, otras cadenas como Dunkin' Donuts, Howard Johnson, Bob Evans Farms, McDonald's y Son's siguieron su ejemplo. Lynch señala que invertir en estas cadenas de restaurantes podría haber generado retornos masivos para los inversores. Por ejemplo, McDonald's, una de las inversiones más rentables en la historia moderna, se multiplicó por 400 desde su oferta pública inicial. Lynch subraya que las cadenas de restaurantes ofrecen una oportunidad única de inversión, ya que su expansión a nivel nacional toma tiempo, y no enfrentan competencia directa de importaciones extranjeras. El éxito de una cadena de restaurantes depende de la capacidad de gestión, la financiación adecuada y una expansión metódica. Un crecimiento demasiado rápido puede llevar al fracaso, como ocurrió con Fuddruckers en contraste con el éxito sostenido de Chili's. Lynch aconseja a los inversores observar el crecimiento de las ventas en los mismos establecimientos, la tasa de expansión y el nivel de endeudamiento de la cadena. El capítulo también aborda la evolución de las preferencias gastronómicas de los consumidores y cómo esto afecta al sector. Las cadenas de comida rápida, que fueron populares en los años 60, han dado paso a restaurantes nicho y de precio medio con menús más variados. Lynch menciona varias cadenas que han tenido éxito en la década de 1990, como Aubon Pain, Spaghetti Warehouse, Son's, Rally's, Applebee's y Outback Steakhouse. Finalmente, Lynch destaca a Aubon Pain como un ejemplo de una cadena de restaurantes con un gran potencial de crecimiento. Aunque las acciones de la compañía se habían duplicado en precio, Lynch las consideró una inversión atractiva debido a su modelo de negocio eficiente y su potencial para el crecimiento continuo. En resumen, el capítulo resalta cómo la inversión en el sector de los restaurantes puede ser extremadamente lucrativa si se identifican compañías con una gestión sólida, un crecimiento constante y un modelo de negocio escalable. Lynch anima a los inversores a considerar estas oportunidades, poniendo su dinero donde está su boca, literalmente. Resumen del capítulo 21, la revisión semestral. En el capítulo 21 de Batiendo a Wall Street, Peter Lynch aborda la importancia de realizar revisiones semestrales de la cartera de inversiones. Incluso las acciones más sólidas y conocidas necesitan un seguimiento regular. Lynch utiliza ejemplos como IBM, Sears y Eastman Kodak para ilustrar cómo la estrategia de comprar y olvidar puede ser perjudicial para los inversores. La revisión semestral implica algo más que simplemente revisar los precios de las acciones en el periódico, requiere seguir la historia de la compañía y evaluar dos preguntas clave. ¿El precio de las acciones sigue siendo atractivo en relación con los beneficios? ¿Y qué está ocurriendo en la compañía para que los beneficios aumenten? De esta evaluación, se puede concluir si es mejor aumentar, disminuir o mantener la inversión, o incluso buscar oportunidades más prometedoras. Lynch procede a revisar su selección de 21 acciones para Barron's en enero de 1992. En su conjunto,
Estas acciones habían generado un retorno impresionante del 19.2% en un mercado regular, comparado con el 1.64% del S&P 500. Después de leer los últimos informes trimestrales y comunicarse con muchas de las compañías, Lynch analiza varios casos específicos. 1. The Body Shop. A pesar de un descenso del 12.3% en su precio, Lynch ve la caída como una oportunidad para comprar más acciones, dada la fortaleza y el crecimiento de la compañía. 2. Pierun Imports. A pesar de su sólido rendimiento, las acciones sufrieron un revés debido a las expectativas de los analistas. Sin embargo, Lynch sigue considerando a Pierun una buena inversión. 3. General Host y Sunbelt Nursery. Aunque ambas compañías enfrentaron desafíos, Lynch sigue viendo potencial en ellas, especialmente en General Host, debido a su sólido flujo de caja y dividendos crecientes. 4. CMS Energy. Con las acciones fluctuando y los problemas regulatorios, Lynch advierte sobre la incertidumbre en la inversión. 5. SanTV y Appliances. A pesar de una caída en el precio de las acciones, la compañía sigue siendo rentable y se expande con éxito. 6. Las cooperativas de ahorros y préstamos. En general, estas inversiones han funcionado bien, con algunas excepciones. 7. Cedar Fair y Unimar. Ambas compañías ofrecen oportunidades interesantes, con Cedar Fair expandiendo su presencia en parques de atracciones y Unimar ofreciendo altos dividendos con un componente de riesgo. 8. Fannie Mae. A pesar de un descenso en el precio de las acciones, Lynch sigue viendo a Fannie Mae como una inversión sólida debido a su crecimiento y fortaleza. 9. Allied Capital 2. Con su estrategia de adquirir préstamos de calidad de cooperativas de ahorros y préstamos fallidas, esta empresa sigue siendo atractiva para Lynch. 10. Phelps Dodge y General Motors. Estas compañías cíclicas requieren una evaluación cuidadosa debido a la naturaleza fluctuante de sus industrias. En resumen, Lynch enfatiza la necesidad de revisar regularmente la cartera de inversiones, adaptándose a los cambios en el mercado y las circunstancias de las empresas individuales. Su análisis muestra cómo incluso en un mercado volátil y cambiante, hay oportunidades para tomar decisiones informadas y rentables. Resumen de las 25 reglas de oro y epílogo. Las 25 reglas de oro de Peter Lynch se centran en sus aprendizajes clave de 2 décadas invirtiendo en el mercado de valores. Estas reglas son un compendio de consejos prácticos para inversores, subrayando la importancia de hacer deberes, entender las compañías en las que se invierte, y mantener la paciencia. Entre las reglas más destacadas están: 1. La inversión debe ser divertida y se debe hacer con conocimiento. 2. Utiliza tus habilidades y conocimientos personales para invertir. 3. Ignora a la multitud y sé independiente en tus decisiones de inversión. 4. Conoce bien la empresa detrás de cada acción. 5. La paciencia es clave, las acciones de empresas exitosas eventualmente reflejarán su éxito. 6. No inviertas en empresas con finanzas complicadas. 7. Evita las acciones de moda en industrias de moda. 8. No tengas más acciones de las que puedes gestionar. 9. Mantén el dinero en el banco si no encuentras buenas acciones. 10. Invierte en lo que entiendes. En el epílogo, Lynch revisa sus recomendaciones hechas en Barron's en 1992 y 1993. Analiza el desempeño de diversas compañías como Allied Capital Corporation 2, Body Shop, Pierun Imports, CMS Energy, Sun Distributors, Tenere, Cedar Fair, EQK Green Acres, Supercuts, General Motors, Fannie Mae, y varias cooperativas de ahorro y préstamo. Lynch resalta la importancia de revisar regularmente las inversiones, adaptándose a los cambios en el mercado y la situación de las empresas. Lynch concluye que, a pesar de los altibajos en el mercado, hay oportunidades significativas para inversores informados y pacientes.
Subraya que la clave está en invertir en empresas que uno entiende y en sectores que están fuera de moda pero que tienen potencial de crecimiento. Además, reafirma su confianza en el mercado inmobiliario y en las cooperativas de ahorro y préstamo, destacando su potencial a largo plazo.